en el Evangelio. Estas cenizas se toman de las palmas que nosotros en el día del Domingo de Ramos hemos hecho la bendición. Luego se quema y se hace entonces esta ceniza que nos hace recordar nuestra condición de criaturas. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer sobre nuestras cabezas en señal de penitencia. Señor Dios nuestro, que te conmueves ante quienes se humillan y hacen penitencia, escucha con bondad nuestra súplica y derrama tu gracia de tu bendición. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos que van a recibir las cenizas, para que sean fieles a las prácticas cuaresmales y así lleguen a celebrar con un corazón puro el misterio pascual de tu Hijo. Señor Dios nuestro, que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta, escucha con bondad nuestra oración y bendice estas cenizas que vamos a imponer sobre nuestras cabezas, reconociendo que somos polvo y que al polvo hemos de volver. Y concédenos por medio de las prácticas cuaresmales el perdón y la vida nueva a imagen de tu Hijo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Conviértete y cree en el Evangelio. Recuerda que eres polvo y que en el polvo te convertirás. Y ahora entonces vamos a, en este momento de acto penitencial, vamos a ponernos un momento de rodillas ante el Señor. Vamos a reconocer nuestra condición de humanidad, humus, Adamá, Adán, tierra, polvo, que es nuestra condición de hombres, donde acabaremos. Y después vamos a ir entonando los cantos que han preparado aquí con nuestro coro y nos vamos acercando en fila de uno, sin apresurarnos, donde yo les voy a decir: recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Lo vamos a poner en la frente y respondemos: amén. Ahora hacemos un momento de silencio. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. En
estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, Hoy porque somos pecadores. con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta el espíritu. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparemos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. En piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Hondo, Señor, vamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor,
renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Lectura de la profecía de Joel. Ahora dice el Señor: vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor, y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición, la ofrenda y la libación para el Señor su Dios? Toquen la trompeta en Sión, prescriban en ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? El Señor se llenó de celos por su tierra y se compadeció por su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor.
palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres, solo para ser visto por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando reces, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. Desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por el Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, muy buenos días, queridos hermanos. Buen día, Padre. Una breve reflexión, porque el significado de la ceniza ya es la gran prédica para nosotros. Solamente recordar dos cositas. En primer lugar, hemos concluido ayer la primera etapa de nuestro calendario litúrgico, que ha iniciado con el tiempo fuerte, uno de los misterios más importantes, pero que siempre estaba o está supeditado siempre a lo que hoy comenzamos, que es el tiempo de la Pascua. El tiempo de la Pascua comienza con 40 días de preparación. El número 40 significa generación, que nos hace recordar que toda nuestra vida tenemos que estar en esta actitud de atención. La Cuaresma, por una parte, nos invita a hacer penitencia, pero se dieron cuenta que desde el Salmo también nuestra respuesta no nos hablaba simplemente de penitencia, sino que dábamos gracias a Dios, al Señor, ¿verdad? Primero le pedimos: ten piedad de mí, Señor, porque soy pecador. Reconozco. Eso es reconocer que somos polvo y que al polvo hemos de volver. Siempre insisto que nosotros tenemos que reconocer y ponernos ante el Señor cuando nos arrodillamos, verdaderamente el gesto más importante de implorar la bendición de parte de Dios, porque sabemos que somos polvo y que al polvo hemos de volver y que este es nuestro tiempo. Ahora nos toca vivir a nosotros. Los que vivieron, nuestros padres, abuelos, y bueno, justamente ya sabemos que se han convertido en lo que hemos rezado y ellos también tantas veces han recibido la ceniza. Hoy estamos nosotros y hacemos nuestro camino. Hoy es nuestro tiempo y por eso de penitencia. La penitencia tiene 3 elementos que nos dice hoy la palabra de Dios desde el Evangelio. Primero, nos invita desde este Evangelio a 3 cositas. Primero, la justicia, cómo tenemos que poner la justicia para que lleguemos a la equidad. Quiere decir, la justicia siempre significa la equidad entre todos. Todos necesitamos vivir la misma dignidad, todos somos hijos de Dios, y eso es lo que nos hace recordar el hecho de que toditos somos polvo. Desde el presidente de la República hasta el último Shaolai, toditos estamos en la misma condición. Todos volveremos al polvo.
Y por eso este es nuestro tiempo en que tenemos que verdaderamente dejarnos llevar por los 3 elementos que el Señor hoy nos propone. Primero, la oración. Porque la oración, ya he explicado tantas veces, no es una cosa mágica. Yo no es porque rezo voy a recibir un milagro desde afuera. La oración es para que nosotros nos volvamos sensibles a la realidad nuestra, de la familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de la nación, de los pobres, de lo que sucede en nuestro país. Nos falta mucha sensibilidad en este país. Dejamos que hagan lo que quieran, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ya están de nuevo haciendo sus cosas, monopolizar el poder, monopolizar muchas cosas. Y nos volvemos insensibles nosotros. Y esa es la oración. La oración es entrar en sintonía con Dios y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde tenemos que apuntar? Segundo elemento, nos pide el ayuno. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno siempre nos mantiene alertas. Yo le pongo el ejemplo siempre del perro que una vez al día le tenía que dar de comer, eso perro ñano, ¿verdad? A la mañana temprano un garupona y después, no es que cada momento, porque si no el perro ni ladra, después se va y se acuesta, o quieto, el diablo ladrón, hola mi hijito, guau, 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 le dice al perro y te roba todo, ¿verdad? O sea, son cosas muy antropológicas que nos hacen entender cómo nosotros tenemos que presentarnos ante el Señor. Así como la oración es para esas sensibilidades de Dios, el ayuno es para que nosotros estemos siempre atentos ante nuestra propia realidad y no caer en el pecado. Y el tercero, queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla de la limosna, porque la limosna es en referencia al prójimo, ser sensibles al prójimo. La limosna no quiere decir no, la limosna significa esa sensibilidad que yo tengo ante mi hermano que necesita. De ahí viene la famosa palabra ay sheyara anga, pobre imagen de mi Dios. Entonces, queridos hermanos, que este inicio de esta cuaresma, les invito a no solamente concentrarnos y reunirnos y escuchar la palabra de Dios y entenderlo en este día en que iniciamos, que es la ceniza, sino que desde aquí estamos dando un arranque de 40 días. 3 semanas el Señor va a estar un poco duro con nosotros, pero tenemos que escuchar que nos llama a la conversión, mete el dedo en la llaga, dale fuerza, ánimo, entusiasmo, dale. Pero después las 2 últimas semanas ya nos va a hablar un poquitito más con esa alegría de haber hecho un camino de conversión y sobre todo de cercanía a nuestra resurrección. Porque este es el misterio más importante de nuestra fe. Todo lo que nosotros hacemos es para vivir en la dignidad. Eso significa resurrexit, mirar hacia arriba, vivir en la dignidad de los hijos de Dios, en la educación, no estar en la pobreza, vivir así como Dios quiere que seamos todos. Y por eso esta frase tan fuerte de Génesis capítulo 3, ¿verdad? Versículo 19 que nos dice, recuérdate de que estás ahora en tu tiempo, este es tu tiempo que tenés que vivir, pero que eres polvo y que al polvo un día volverás. Y entonces esto nos hace reflexionar y nos hace comprometernos cada vez más con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Nos ponemos de pie. A cada intención respondemos, Señor, ten piedad porque hemos pecado. Señor, ten piedad porque hemos pecado. Padre, te pedimos por tu Iglesia para que en este tiempo de gracia y de esperanza pueda acompañar nuestros pasos en el camino de la reconciliación. Oremos al Señor. Señor, ten piedad porque hemos pecado. Padre, te pedimos por nuestros gobernantes para que busquen siempre el bienestar del pueblo. Oremos al Señor. Señor, ten piedad porque hemos pecado. Padre, te pedimos por todos los que estamos iniciando este tiempo de Cuaresma en el año de la oración, para que el ayuno, la caridad y nuestras profundas plegarias nos preparen adecuadamente a la vivencia de los misterios de nuestra fe.
oremos al Señor. Señor, ten piedad porque hemos pecado. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Señor, yo Quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mi esperanza de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte el sacrificio con el que iniciamos solemnemente hoy la Cuaresma en la Iglesia, te pedimos, Señor, que por las obras de penitencia y caridad dominemos nuestras pasiones y limpios de pecado podamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias, el ayuno, nos enseñas a reconocer y agradecer los dones para dominar nuestro orgullo, imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados en la limosna. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza no eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, aquí nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad
Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cácupe, su esposo San José, nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar
con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oración final. Fortalécenos, Señor Dios, con los sacramentos recibidos, para que nuestro ayuno sea agradable a tus ojos y cure todos nuestros males, por Jesucristo nuestro Señor. Inclinamos ahora la cabeza y vamos a dar la oración, la bendición especial sobre el pueblo en este tiempo de Cuaresma. Infunde el espíritu de arrepentimiento sobre los que inclinan hoy ante ti su cabeza, Dios nuestro, para que merezcan conseguir, por tu misericordia, los premios prometidos a los que hacen penitencia en este tiempo de Cuaresma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos y un buen tiempo de Cuaresma. Dios les bendiga a todos. Gracias, Padre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, nunca le niegues tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.